Muy buenos días, amados hermanos de Misión Internacional Casa de Oración. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional del miércoles 7 de abril. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu bondad, tu misericordia y el privilegio de compartir tu palabra. Yo le pido el auxilio de tu Espíritu Santo para que me ayude, Señor. Te entrego mi vida y mi ser para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar respecto al capítulo 2 del libro de Éxodo, donde nos habla acerca del nacimiento de Moisés. Y para entender esta parte de la palabra de Dios, vamos a entender el contexto. El contexto es que se levantó un nuevo faraón en Egipto, y este nuevo faraón no conocía a José, ni mucho menos cómo los había salvado de la hambruna. Entonces, este nuevo faraón le preocupaba que dentro de Egipto exista una nación hebrea. Entonces, esta nación hebrea, ¿qué particularidad tenía? Que estaba creciendo en gran manera, que se estaban multiplicando, y él tenía la preocupación de que este pueblo se pueda levantar en guerra, que se junte con sus enemigos y que peleen contra ellos. Entonces dio un edicto, y este edicto consistía en que deberían de matar a los hijos varones que nacieran de los hebreos. Entonces dio unas indicaciones que tiraran a estos niños al río Nilo, ¿no? En primer lugar, que interrumpieran el parto, amén, y en segundo lugar, que los arrojaran al río Nilo. Entonces era una época de bastante angustia, porque por un lado el pueblo vivía oprimido, vivía en esclavitud, vivían trabajando para los egipcios, ¿no? Y ahora vemos que además estos egipcios mataban a sus hijos. Entonces este pueblo, que es el pueblo de Dios, clamó al Señor, y Dios envió un Salvador. Dios envió un Salvador en esa época, que era Moisés. ¿Para qué? Para que libere al pueblo israelita de Egipto, de la esclavitud egipcia. Así como en nosotros, Dios nos envió un Salvador, que es Jesucristo, para que nos libere del pecado. Amén. Que nos libere de Egipto. Entonces, el capítulo 2 comienza en el verso 1 diciendo: un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que conoció y dio a luz un hijo. Al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una canasta, la calafateó con asfalto y con brea, y colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. ¿Amén? En el verso 1, ¿qué vemos? Que un hombre de la familia de Leví toma por mujer a una mujer también de la familia de Leví. ¿Quién era Leví? Leví era el tercer hijo de Jacob, amén, que participó en la venganza cuando violaron a su hermana Dina. Por tal motivo, su papá Jacob, ya moribundo, le cortó la bendición, amén. Pero de este hijo Leví nació toda una tribu, la tribu de Leví, amén. Y de esta tribu vino el descendiente Moisés.
Entonces, más adelante, cuando los israelitas construyen el becerro de oro, Moisés exclama, ¿no? Quien esté de parte de Jehová, únase a mí. ¿Y quiénes fueron los que se le unieron a Moisés? Precisamente esta tribu de Leví. Y ahí Moisés en adelante les dice a esta tribu, ¿no? Hoy habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él os dé hoy la bendición. Amén. Entonces, si bien es cierto, esta tribu de Leví vino de este tercer hijo de Jacob, luego esta tribu fue especial. ¿Por qué? Porque luego, ¿qué hace Moisés? En el capítulo 3.12 de Números, dice, ¿no? Yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos de entre la tribu de Israel, serán pues míos, los levitas. O sea, ¿qué pasó con esta tribu de Leví? En reconocimiento al servicio leal a Moisés, Dios les dio el encargo del tabernáculo del testimonio. Amén. Es decir, Dios consagró a esta tribu de Leví o de levitas como los sacerdotes, ¿ok? Entonces ya vemos, ¿no? ¿De qué tribu venía Moisés? Seguimos. Entonces, en el verso 2 de Éxodo 2, dice, la que concibió y dio a luz, al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Como el faraón había dado el edicto de que mataran a todos los niños varones y los tiraran al Nilo, ¿qué hizo la madre? En su amor de madre, escondió a su pequeño. Pero como ustedes saben, los niños lloran, los niños se despiertan a cualquier hora de la noche, entonces es muy difícil ocultar a un niño. La madre, con todo el dolor de su corazón, máximo pudo ocultarlo 3 meses, ¿no? Y vemos que este niño recién nacido tenía una hermana Miriam, ¿no? Y también tenía un hermano, Aarón. ¿Y dónde? Aarón, ¿quién era? 3 años mayor que Moisés, ¿ok? Entonces, en Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Amén. Entonces sigamos leyendo en el verso 3 de Éxodo 2. Dice la palabra, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una canasta, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y la puso entre los juncos de la orilla del río. ¿Qué había pasado? Como Faraón había dado ese edicto a todo el pueblo de que echasen a todo niño varón, ¿qué hizo la madre? Ya está bien, voy a echar a mi hijo, pero no lo voy a tirar al río para que se ahogue, ¿no? ¿Qué hizo? Le construyó una canasta bien bonita y la cubrió con asfalto y con brea. ¿Para qué? Para que no ingrese el agua. Entonces eso hizo la mamá de Moisés, que se llama Jocabet, ¿no? Pero acá vemos algo particular. Cuando la Biblia se refiere al cesto, la llama Tebat, ¿no? Y si nosotros observamos previamente en el capítulo 6 de Génesis, nos vamos a dar cuenta que es la misma palabra que se usa para el arca de Noé. ¿Amén? Entonces, en estas 2 historias, vemos que ese Tebat, que es un recipiente de salvación. ¿Amén? Entonces, ¿qué más vemos? Que Jocabet, ¿qué hace?
fabrica esta canasta y la coloca entre los juncos. Los juncos eran como carrizales, ¿no? Para que no se lo lleve la corriente. Amén. Entonces, si bien es cierto, la madre sigue la orden de Faraón, ¿no? Que echen a los niños al río, pero ¿saben qué hace? Si bien es cierto, el propósito del Faraón es que los niños mueran, ¿cuál era el propósito de la madre? Que su niño viva, que su niño sea salvado. Si bien es cierto, el Nilo era un instrumento de muerte para Faraón, ¿en qué se convierte este Nilo? En un instrumento de vida para Dios y para su pueblo. Amén. Sigamos en el verso 4, dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Amén. Su hermana Miriam, ¿no? Miraba de lejitos qué pasaba con la canasta. Amén. Y vamos a ver desde el verso 5 al 10, dice la palabra de Dios: la hija del faraón descendió a lavarse al río, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio ella la canasta entre los juncos y envió una criada suya para que la tomara. Y cuando la abrió, vio al niño que estaba llorando. Llena de compasión por él, exclamó: este es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que te llame una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Ve, respondió la hija del faraón. Y la joven fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: llévate este niño y críamelo, y te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo crió como hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Entonces, ¿qué vemos acá? En el verso 5 vemos que cuando la hija del faraón sale a lavarse al río, ¿no? ¿Qué vio? Vio una canasta que estaba entre los juncos. Entonces, ¿qué hace la hija del faraón? Manda a una de sus criadas para que trajera esta canasta. Amén. ¿Saben qué, amados hermanos? El enemigo puede tener planes de muerte. El enemigo puede tener planes de destrucción contra el pueblo de Dios. Amén. Pero Dios revierte la situación. Una sentencia de muerte de un niño en el río Nilo, ¿en qué se convierte? En una esperanza de salvación para todo un pueblo que le pertenece a Dios. En Proverbios 21:1, en traducción del lenguaje actual, que dice: en las manos de Dios los planes del rey son como un río, toman el curso que Dios quiere darles. Amén. El rey y el mundo puede hacer planes de destrucción, pero para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, porque Dios encausa las circunstancias de tal manera que salve a su pueblo. Amén. Entonces, en el verso 6 vemos que cuando esta hija del faraón abre la cesta, ¿a quién se encuentra? Se encuentra a un niño llorando, ¿no? ¿Y qué pasa con la hija de faraón? Se llena de compasión por este pequeño bebé y hace una exclamación y dice: este es niño de los hebreos. Pero a pesar de que ella reconoce que es uno de los niños de los hebreos, sentenciado a muerte por su padre, amén, Dios toca su corazón. Amados hermanos, Dios utiliza aún a los impíos para cuidar a sus hijos. Dios utiliza aún las circunstancias adversas para levantar una nación fuerte. Dios tiene el control de todo.
Así que, amados hermanos, no tenemos por qué preocuparnos. Si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los planes de Dios, tengamos la confianza que a pesar que la circunstancia pueda parecer terrible, a pesar de que la circunstancia pueda irse en contra de nosotros, déjenme decirle, amados hermanos, que Dios tiene el control de todo. Así como tuvo el control de la hija de Faraón, cuando su padre había dado sentencia de muerte. Pero Dios, miren a quién utiliza. Amén. Entonces, cuando la hija de Faraón toma a este bebé hermoso, ¿no? ¿Quién se aparece? Se aparece la hermana del niño, Miriam, que por cierto es una profetisa. Y con la sabiduría que viene de Dios, le dice a la hija de Faraón: ¿quieres que llame una nodriza de las hebreas para que críe a este niño? Miren la astucia. Su hermanito, que ya prácticamente estaba condenado a morir, la astucia que le pone el Señor a esta niña hace que su madre pueda tenerlo en sus brazos, amamantarlo. Amén. Y seguramente le cantaba las canciones hebreas, le cantaba las canciones de Dios, marcando la identidad del niño. Porque luego sale a relucir esa identidad. Cuando un egipcio estaba maltratando a uno de los del pueblo hebreo, sale a relucir la identidad de Moisés. Amado hermano, amada hermana, tenemos la identidad de Cristo. Pertenecemos al pueblo de Dios. No tengamos miedo a las circunstancias. Entonces, luego la hija del faraón en el verso 8 le responde, ¿no? Y le dice, ve, llámala. ¿Y qué hace la niña Patitas? ¿Para qué te quiero, no? Se fue y llama a la madre del niño. Amén. Dice la palabra de Dios: porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Amén. El Señor tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Entonces, en el verso 9 vemos, ¿no? La hija del faraón le dice a la verdadera madre, a Jocabed: llévate este niño y críamelo, yo te pagaré. Y la mujer, que estaba preocupada por la vida de su hijo, ahora no solamente tenía a su hijo para criarlo, sino que además le estaban pagando por hacerlo. Amén. Miren cómo es Dios, amados hermanos. Transforma una circunstancia adversa en una circunstancia favorable. Transforma una sentencia de muerte en un instrumento de salvación. Amados hermanos, sigamos los planes de Dios. Porque si seguimos los planes de Dios, escuchamos al Señor, le obedecemos, entonces vamos a poder cumplir ese propósito que el Señor tiene para nosotros. Entonces, en el verso 10, ¿no? Que dice: y cuando el niño creció, se lo entregó a la hija del faraón y lo crió como hijo suyo. Amén. Moisés estuvo con su madre verdadera en su etapa de bebé. Amén. Donde recibió los principios y luego, para cumplir el plan de Dios, se fue con su madre egipcia. Entonces, quien además le puso un nombre egipcio, ¿no? Moisés, que significaba: de las aguas lo saqué. Amados hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cumplir su propósito. Pueden haber circunstancias que no entendamos por qué suceden las cosas,
que nos provoque mucho dolor, que nos provoque mucha angustia. Entreguémosle al Señor cada decisión, entreguémosle al Señor cada circunstancia, porque si estamos en los planes de Dios, el Señor lo va a encaminar. Pero recordemos siempre que el propósito de Dios es salvar a su pueblo. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu bendición, por tu palabra, Señor, por tu amor infinito. Ayúdanos, Señor, a estar dentro de tus planes. Ayúdanos a soportar las circunstancias difíciles. Ayúdanos, Señor, a vivir contigo, mi Rey. Te damos toda la alabanza, te damos toda nuestra vida, Señor, para que cumpla tu propósito. En el nombre de Jesús, amén.